Es de fundamental importancia poseer una acepción correcta de lo que es la depresión económica. Por lo que la revista El Economista proporciona el siguiente concepto. Se le conoce como la fase subsiguiente a la crisis y que en base a la mayoría de las teorías económicas se manifiesta a consecuencia de una caída de la demanda, provocando así una disminución en las inversiones y los salarios y una reducción en la capacidad adquisitiva, por lo tanto en el nivel de consumo. Medrano expuso una breve línea del tiempo sobre la evolución económica de los Estados Unidos, cuyos periodos contextualizan la situación previa antes de la caída de la Bolsa de New York, acontecimiento que dio pauta inicial a las demás condiciones que provocaron la Gran Depresión de 1929. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como primera potencia. Se encontraba en una etapa muy placentera que les hacía creer que duraría para siempre. Economía y Desarrollo menciona que Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. La infraestructura crecía acorde a las necesidades de la población, resultado de la expansión de varios sectores industriales. Para costear la guerra, el Estado había implementado los famosos bonos de libertad. ¿Cómo funcionaba este mecanismo? Simple. Le comprabas estos bonos al Estado y este te devolvería la cantidad del precio en que los compraste más intereses. Por primera vez, los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros, de tal forma que Charles Mitchell, el presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un sector de personas con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos, convenciendo a su vez a las personas que eran acciones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos empiezan a sacar productos financieros, permitiendo así que las personas comunes accedieran al capital. Se instala por primera vez el concepto de compre ahora, pague después. Era tan fácil acceder al crédito y sin distinción alguna de la clase social a la que pertenecías, pues desde el más exitoso banquero hasta el limpiador de zapatos podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En aquella época existía lo que se conocía como Reserva Federal. Fue la consecuente de la expansión crediticia, generando tipos de intereses históricamente bajos, dando lugar a que se creara una burbuja inflacionista. La bolsa era muy exclusiva, solo expertos podían invertir en ella. Era bastante restringida al público común, convirtiéndose gradualmente en un mercado competitivo, subordinado siempre a la ley de la oferta y la demanda. En este punto, el mercado especulativo abrió sus puertas a todo el mundo. Todos querían su pedacito de pastel. Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, los cuales eran lugares donde se podía invertir en la bolsa. A cada segundo se realizaba una actualización de los valores. La compra y venta de acciones se daba de forma física, donde te proporcionaban un papel que validaba esas transacciones, el cual debía conservarse, siendo del alcance de cualquiera. Las personas, sin duda alguna, estaban encantadas. Se creó un mercado alcista. Con un capital pequeño se obtenían grandes beneficios. Fue incluso más llamativo debido a las ventas de acciones a crédito, que te permitían prestar dinero a un interés muy bajo. La demanda crecía sin precedentes. Se calculaba que la 2/3 parte de las acciones de Wall Street se compraba con dinero prestado. La bolsa subía o bajaba rigiéndose bajo la ley de la oferta y demanda. Esto provocó que los valores creciesen sin control, inflando el precio de las acciones, alejándose de sus valores reales,
formando así una burbuja, y conforme se invertía, la burbuja crecía. De esta forma, se llega al punto máximo de inflexión de la burbuja. En sí, la misma se provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos. Y cuando esta confianza cae, ya no hay nada más que hacer. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Los agentes de la bolsa desesperados pedían garantías para aquellos títulos que habían sido comprados a crédito, pero por obvias razones nadie podía cubrirlos. La burbuja se había roto. La reacción colectiva era de preocupación. Richard Whitney, vicepresidente de NYSE, actuando en nombre de otros grandes banqueros de la época, inyectaron dinero en una serie de valores considerados viables, conocidos como blue chips, esperanzados de que la situación cambiase, consiguiéndolo, pues la bolsa comenzó a subir, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una pequeña recuperación el viernes y otra el lunes, llegamos a la primera causa de la Gran Depresión. A este día se le conoce como el Martes Negro o popularmente el crack del 29. La caída prosiguió en los 3 días que le siguieron, alcanzando el 30% de su valor, desencadenando un gran pánico financiero y ocasionando una pérdida de la confianza en el sistema económico de los Estados Unidos. La segunda causa fue la quiebra masiva de bancos en los primeros años de la Gran Depresión. Más de 9.000 bancos quebraron, dejando sin ahorro a los depositantes. Hoy en día existen garantías que en aquellos tiempos no existían. Los depósitos de dinero no estaban asegurados en ninguna cantidad. Por tanto, si el banco quebraba, los ahorradores se quedaban sin dinero. Hubo una retirada masiva de ahorros por miedo a perderlos, llevando así a la quiebra instituciones bancarias que eran solventes. La tercera causa fue la paralización de negocios. Al quebrar bancos, los negocios tuvieron dificultad de acceder a un crédito que financiara sus empresas, quienes para sobrevivir recortaron gastos entre ellos, siendo esta época de despidos masivos, llegando el índice de desempleo al récord histórico del 25%. El gobierno intentó proteger la economía, estableciendo tarifas a la importación, por lo que los productos importados serían más caros y así habría más mercado para los nacionales. Si bien esta política era para proteger a la producción interna, la práctica resultó ser muy diferente. Los países europeos adoptaron medidas similares en venganza, agravando así más la crisis, generando una parálisis del mercado internacional a nivel mundial, llevando la crisis económica a nuevos países. Asimismo, también influyó el mantenimiento del patrón oro, que contribuyó a provocar una deflación. Como consecuencia a la Gran Depresión, Rivas expone que se generó un descenso demográfico producto de la disminución de la natalidad y las migraciones, unidos al aumento de la mortalidad infantil y senil. El paro constituyó la primera y más terrible consecuencia de la Gran Depresión. En 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados, acompañado de mendicidad y enfermedad. La crisis acentuó las desigualdades sociales. El patrimonio personal de los ricos no mermó mucho, mientras que la depresión afectó de lleno a las clases medias y bajas. Y se dio el surgimiento de formas de gobierno totalitarios y de ultraderecha en Alemania, Italia y España, que llevarían finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Muñoz expone que tras la crisis de 1929, Estados Unidos decidió apostar por un cambio de política en la nación. 1932, ganó las elecciones el demócrata Franklin Roosevelt, partido conocido por su política económica intervencionista. Roosevelt aboga por una nueva distribución de las rentas, llamada New Deal, que redujese la capacidad de producción aumentando el poder adquisitivo. Aprueban el uso de la inflación, con el fin de detener la cadena de quiebras bancarias, autorizando a la Reserva Federal a conceder a los bancos créditos sobre títulos y efectos descontables.
se autoriza el pago de subvenciones federales a los distintos estados para que estos distribuyeran ayuda a los parados. En septiembre del 35 se aprobó el Social Security Act, una ley que ideaba ayuda para los jubilados y los parados. Por último, se matizó la política de producción y de las rentas. Roosevelt gana las elecciones de 1936 y decide crear 3 leyes nuevas. La segunda AAA, Ley de Agricultura, el National Labor Relations Act, que fijaba el poder sindical, y el Fair Labor Standards Act, que contenía el marco general de los contratos laborales y 40 horas de trabajo. Con esta nueva legislación se obligaba a reducir la producción agrícola e industrial, mientras que se fijaban nuevas rentas más solventes. En definitiva, para 1940 la situación se había revertido casi totalmente, y aunque se estaba lejos de recuperar la prosperidad total, lo cierto es que Roosevelt salvó el capitalismo americano mediante un estricto control estatal. Los Estados Unidos aplicaron una política mucho más conservadora y no fue hasta el desenlace de la Segunda Guerra Mundial cuando consiguieron un nuevo impulso que les devolvería el bienestar y les otorgaría la hegemonía política mundial durante la segunda mitad del siglo XX. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.